Muy bien, una vez más, bienvenidos todos en esta noche, que el Señor los bendiga. Es grato poder estar aquí una vez más y aprovechar el tiempo de esta manera. Les invito a que me acompañen. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Acompáñame allí, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en reverencia a nuestro Dios. Oremos. Oh Dios eterno, santo, santo, santo es tu nombre, y toda la tierra que sea llena de tu gloria, Creador, sustentador, nuestro proveedor, dueño y Señor de nuestras almas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos concedas tu bendición en esta noche, así como lo has hecho durante todo este día al guardarnos de toda especie de mal, al sostenernos y al traer todas las circunstancias a través de tu providencia para hacernos bien. Gracias por las pruebas, a veces, Señor, por el dolor que puede llegar a nuestra vida, porque tú lo usas para el bien de nuestras almas, Señor. Llévanos a entender que aunque habrá cosas en nuestra vida que no podamos contemplarlas o el panorama completo, queremos descansar en que tu providencia obra mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Y no queremos apartar o separar nada para que quede en las manos de nadie más, sino en tus manos, para agradecerte por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Descansando, Señor, en quien tú eres y en lo que haces, te pedimos ahora, obra en medio nuestro entendimiento, de tal forma que podamos vivir esa vida agradable delante tuyo. Que nuestras conciencias estén delante tuyo, Señor, bien informadas, y al entender aquello que nos llamas a vivir, no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que caminemos de una manera firme en el camino que nos has colocado por delante, que es Cristo Jesús, nuestro buen camino, la verdad que nos da entendimiento y nos libera del error y la vida misma. En medio de toda esta muerte espiritual, Cristo vino a dar vida y vida abundante, Señor, y por Él es que te agradecemos y por Él también estamos aquí. Te pedimos, trae salvación por medio de Cristo Jesús y su bendito Evangelio, y trae santificación a través de su obra perfecta de redención a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Te ruego, Señor, bendícenos con tu presencia y tu palabra, pero también ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos, de aquellos que están pasando dificultad, tristeza o dolor, Señor, que están padeciendo hambre o necesidad, Señor. Suple todas estas cosas para el bien de sus almas. Señor, oramos por nuestra querida Vane, porque la fortalezcas y sigas restaurando en ella, Señor, su cuerpito, sus extremidades, su mover, Señor, su accionar, que ella pueda, como lo ha mostrado, y Señor, dale un corazón firme, que esté lleno de gozo. Te rogamos porque proveas para todas estas cosas y gracias por continuamente abrir puertas y conceder, Señor, tu provisión. Oramos porque sostenga su corazón y también a nuestra querida Lilia, Jesús, dales fortaleza, Señor, dales muy buena salud. Esto te lo pedimos rogándote, Señor, que hagas tu voluntad en sus vidas, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos anhelar. Oramos porque hagas tu preciosa voluntad en sus vidas. De la misma manera, Señor, te ruego por nuestra querida Amparito y toda la familia, Señor Mosquera, todos, especialmente, Señor, por su mamita, por Beatriz. Sabemos que en estos días su cuerpito se va apagando poco a poco y te pedimos, Señor, obra un milagro en su vida, el milagro más precioso que ha existido en este mundo que solamente puede venir por medio de Cristo, su salvación. Dejamos su alma en tus manos, Señor, porque es tuya y te pertenece. Y te rogamos que uses tu palabra que continuamente ha sido predicada a su alma para que ella pueda hallar descanso y paz, Señor. Oramos porque traigas fortaleza, ánimo, Señor, al corazón de Amparito y de toda la familia. Y esto, Señor, nos recuerde que tú estás en tu trono, gobiernas sobre todas las cosas, Señor, y también nos recuerdas la brevedad de la vida. Señor, permítenos aprovechar bien nuestro tiempo mientras estamos aquí, pero alienta y fortalece el corazón de nuestra amada Amparito y toda la familia, Señor. Te pido que también a su vez seas tú guardando y fortaleciendo a nuestros hermanos que de una u otra manera sufren algún tipo de dificultad, tristeza, dolor o calamidad, o han tenido alguna pérdida en este tiempo, Señor, o alguna partida. Consuela sus corazones, Señor, fortalécelos, trae claridad sobre asuntos que a veces tenemos confusión, permítenos tomar decisiones que te alaben y te agraden a ti, aun cuando nosotros tengamos dificultades en este mundo por causa de agradarte a ti antes que a los hombres, Señor. Danos un corazón firme en la fe que nos has otorgado y que ha sido dada una vez a los santos, Señor. Te pido que recibas toda la gloria, nuestra gratitud del profundo de nuestro corazón, Señor, y el reconocimiento de que tú eres nuestro Dios. A ti te alabamos y glorificamos
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos amados. Muy bien. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y quiero animarles a que puedan estar atentos, puedan tomar nota y como les menciono, somos todos bienvenidos a poder participar en esta breve clase de una lectura sencilla de nuestra Constitución, que por cierto, si estás aquí con nosotros, sabrás que ya estamos listos, prontos para empezar el nuevo libro. Mientras tanto, ahora estamos leyendo nuestra Constitución, esperamos terminarla pronto, hoy va a ser una lectura más sencilla. Pero el nuevo libro que estamos listos para empezar se llama Verdes Pastos, una introducción a los medios de gracia del hermano Ryan Davidson, si no me equivoco. Y esto estaremos empezándolo pronto. Los libros ya están listos, así que si deseas uno, pues el domingo acercarte, preguntar por él y pues de una vez adquirir uno de estos libros, ¿no? Así que todos son bienvenidos a tenerlo a la mano. Muy bien, voy a compartir mi pantalla contigo para que puedas acompañarme en esta lectura y una vez más, todos bienvenidos. Es grato poder verlos acá, ver sus nombres. Me encantaría poder ver sus rostros también, pero en la medida de lo posible te invito a que lo hagas, ¿no? Voy a compartir aquí mi pantalla. Está aquí. ¿Pueden verla? Mi fuente de la cámara. Muy bien. Aquí estamos. Esta es la pantalla y quiero ver un poco más de cerca para que todos puedan observar. O creo que ahí está bien. Sí, ahí está bien. Estamos en el desarrollo de nuestra Constitución. Como les menciono, es una explicación o una lectura sencilla. La Constitución eclesiástica, en este caso de la Iglesia Bautista Reformada Providencia. Y ya pasamos por los primeros artículos, el nombre de la iglesia, el propósito de la iglesia, la confesión de fe de la iglesia, el pacto de la iglesia, y aquí vimos las secciones importantes sobre esto, ¿no? Sección del fundamento de nuestro pacto, los compromisos de nuestro pacto. Y justamente esto es lo que estamos observando ahora un poquito más de una forma práctica, pero también detallada en nuestra escuela bíblica. Estamos pronto ya a finalizar esa parte para iniciar la última recta final del entendimiento acerca de lo que es la membresía a través de nuestros distintivos. Pero vimos esto, nuestros compromisos para con Dios, nuestros compromisos para con los hombres y nuestros compromisos en este pacto de membresía. Para ver luego el artículo 5 que habla de la membresía de la iglesia, con su afirmación general, el fundamento de la membresía, los deberes de los miembros de la iglesia, de los candidatos para ser miembros, cómo es el proceso. Aquí está el procedimiento de la recepción de nuevos miembros. Y aquí vimos varios pasos, ¿no? La solicitud de membresía, la entrevista pastoral, el consejo de la congregación, y vimos otras secciones como la 6 sobre los miembros especiales, la 7 terminación de la membresía, cuando llega a suceder esto, ¿no? Y aquí vimos varios enunciados, maneras de la terminación, implicaciones de la terminación. Acá también vimos restauración, ¿dónde está? Se me perdió. Restauración a la membresía y por lo tanto vimos también por renuncia voluntaria o exclusión y por excomulgación, ¿no? ¿Qué proceso se lleva a cabo para la restauración, para ser miembro en este caso, de casos así? Así que ahora nos acercamos directamente al artículo número 6, donde se habla de la disciplina eclesiástica. Y como notarán aquí en el índice, van a encontrar que el tema es amplio, no es un tema que se trata de una manera ligera, sencilla o rápida, sino que más bien es amplio. Y lo que sí vamos a hacer una lectura sencilla nos va a dar claridad sobre todo lo que son los procesos, ¿no? Estaremos viendo la disciplina eclesiástica, disciplina formativa, disciplina correctiva, una declaración general con respecto a esto, y luego veremos reprensión o censuras públicas, suspensión de privilegios, excomulgación, disciplina protectora, en la sección 4 disciplina de oficiales de la iglesia, sigue el proceso de disciplina, pero en este caso trata el asunto de los oficiales y se verán entonces estas partes del artículo. Termina hasta acá que dice justificación de la disciplina de oficiales y procedimiento para la disciplina de los oficiales. Así que para observar hay bastante aquí que charlar. Mis hermanos, si tal vez se corta o algo así, me hacen alguna señal o me dicen para poder frenar, así puedo recapitular ciertas partes que no se quede o se obvie nada en nuestra lectura. Así que vamos directamente para acá. Déjame compartirlo así para que puedan verlo todos. Esto está a 164, pongámoslo a 170 tal vez. Em, sí, ahí está un poco más cerca. Y así lo puedo ver, lo podemos ver todos. Muy bien, disciplina eclesiástica, mis amados hermanos. En la sección 1, disciplina formativa. Esto es un tema muy, muy bueno y muy necesario.
A veces le tenemos miedo o un poco comezón al tema de la disciplina o la palabra disciplina, ¿verdad? Cuando usamos este término en el hogar significa que vamos a corregir y a veces nos quedamos en la palabra corregir, pero la palabra disciplina involucra muchas cosas, ¿verdad? Tú y yo podemos ver los atletas y diferentes disciplinas deportivas y entonces la palabra disciplinas entra de lleno en esto. Cuando una persona es disciplinada, podemos pensar en dos cosas: o se le ha llamado la atención con respecto a algo que hizo mal, o esa persona tiene una rutina, un horario y una organización de su tiempo, alimentación, descanso, etcétera, muy bueno, ¿verdad? Y uno puede escuchar de personas que son muy disciplinadas, ¿verdad? No porque se hayan portado muy mal, sino porque tienen una buena rutina que los lleva a mantener en orden sus vidas en diferentes áreas y en diferentes circunstancias. Así que en este caso vamos a hacer una lectura de lo que es la sección uno, la disciplina formativa, de la cual todo creyente, todo discípulo debe estar sujeto, a la cual todo creyente y todo discípulo de Cristo debe estar sujeto. Por eso empieza así el párrafo diciendo, todo discípulo de Cristo tiene que estar bajo su disciplina, esto es instrucción y corrección, la cual se administra a cada uno, tanto personalmente como por medio de la iglesia. La sumisión mutua de unos a otros y a los ancianos que el Señor ha puesto sobre su iglesia resultará en la santificación de cada miembro individual y como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en conjunto. Sin embargo, hay ocasiones cuando la disciplina formativa por sí misma no es suficiente y se hace necesaria la disciplina correctiva. Cuando ves esto, obviamente puedes notar que en las notas, valga la redundancia, en este caso la nota número 50, tiene una cantidad de textos bastante amplia, ¿no? Entonces algunos textos vamos a leerlos, pero no todos por causa de la cantidad que tienen, pero el punto será probado de esta manera. Si se debe, en este caso, tratar asuntos de manera personal o personalmente, en este caso se administra a cada uno tanto personalmente como por medio de la iglesia, esta disciplina, como es doble, de instrucción y corrección, la Biblia nos muestra esto en varias partes y en varias ocasiones en las Sagradas Escrituras. No es algo que se limita de una forma, a un solo texto, sino que es abundante, ¿verdad? Por ejemplo, algunos solamente quiero recapitular o recordar textos como Hechos 5, donde se menciona un caso de disciplina personal, ¿verdad? Está el apóstol Pedro y comienza a hablar con un matrimonio. Primero llega él y después llega ella. Y al tratar el asunto, ellos son disciplinados de una manera muy fuerte y muy severa. Y lo interesante es que queda como un testimonio o un ejemplo con respecto a lo que es no mentir, ¿verdad? Lo que es no atentar contra el Espíritu del Señor, justamente en un caso de ofrenda o algo así, en este caso Ananías y Zafira, ¿verdad? Y cuando ves el contexto y la circunstancia, te das cuenta de que ese es un caso de disciplina eclesiástica, sí, donde Dios interviene de una manera sobrenatural, fuera del orden humano, por así decirlo, y ellos terminan muriendo, ¿no? Un caso no muy distinto del caso de Nadab y Abiú, por hacer algo que Dios no mandó, o por mentir a Dios, mejor dicho, en el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Pretender que pueden mentir a Dios en algo que tranquilamente podían haberse quedado con la venta de ese terreno sin ningún problema, pero en vez de hacerlo, ellos decidieron darle al Señor, pero no darle en la manera en la que se basa en la verdad, ¿no? Sino que velaron el hecho de que estaban diciendo, estamos dando todo, pero no estaban dando todo. Y entonces esto no le agradó al Señor. Ahí vemos un caso personal. Y otro caso en 1 Corintios 11, por ejemplo, que es un texto donde se hace referencia a esto. Mira 1 Corintios 11, el versículo 30 al 32 dice justamente esto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En ese sentido, el uso de la palabra dormir significa que han muerto. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué palabra tan interesante, ¿no? Porque en un sentido, este juicio del Señor nos hace bien porque nos libra de ser condenados con el mundo, como quienes no le conocen, sino que nos disciplina o usa este tipo de juicio hacia sus hijos para corregirnos. Entonces, la forma de expresión es de aquellos en un contexto eclesiástico que estaban participando de la cena, no solo de una manera indigna, sino con pecado no confesado, con cuentas no arregladas,
y de aquellos que habían dicho, bueno, yo participo sin ningún problema, ¿verdad? O también a su vez una no participación adecuada de la cena del Señor sin querer vivir una vida piadosa o a cuentas con sus hermanos. Y por lo tanto, el texto nos enseña que había muchos enfermos. Sabes, enfermarse puede ser también una consecuencia de nuestro pecado. No digo que todo enfermo esté enfermo por causa del pecado, aunque en un sentido sí lo es porque nuestro cuerpo está sujeto al pecado y por lo tanto es propenso a enfermarse. Pero en el sentido más simple, a veces nos enfermamos porque Dios trajo eso sobre nuestras vidas para hacernos bien, pero también en otros casos nos enfermamos porque Dios trae para castigarnos y también trae un bien de por medio. La disciplina del Señor se ve de esa forma, pero qué tremendo ver que a veces Dios trae eso sobre el corazón de su familia, sus hijos, enfermos y debilitados, y muchos duermen por una participación, una actitud impía o una forma de no atender a los medios de gracia o no atender a la cena del Señor de una manera correcta y solemne, ¿verdad? Por causa de una participación indigna ellos fueron disciplinados por el Señor. Así que puede ser personalmente, cuando esto sucede, cuando estamos bajo la disciplina de Cristo, puede Él disciplinarnos personalmente, así, de forma directa, como, obviamente hay más textos, puede revisarlos después, como a su vez por medio de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia participa en estos procesos de disciplina o trata estos asuntos de disciplina? Y es la manera en la que Dios le ha placido organizar su iglesia para tratar sus asuntos internos a través del orden. Y el orden tiene que ver con la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia para que ésta crezca en santidad, resguarde el testimonio de Cristo y haga una distinción cuidadosa entre aquellos que profesan ser de Cristo y aquellos que no. Por eso primero los Corintios 12, 12 al 17 dice esto. Ahí más adelante nomás dice. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo uno, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy cuerpo? Entonces, por eso no seré parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y entonces el contexto hace referencia a la participación de todos los miembros dentro de un mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser distintos unos de otros, pero seguir participando del mismo cuerpo? Y cómo este cuerpo puede corregirse y ayudarse a sí mismo, sanarse a sí mismo. Así como el cuerpo humano que tiene estas células, ¿verdad? Los glóbulos, que cuando tenemos alguna herida actúan rápidamente para sanar esa herida, ¿verdad? Envían sangre a ese lugar, esa sangre se condensa, se coagula y por lo tanto entonces se hace se cubre esa parte de sangre, después se seca y se comienza a sanar poco a poco hasta volver a restablecer esa parte que se ha herido, ¿verdad? Se requiere tiempo, pero el cuerpo actúa de esa manera. Nosotros limpiamos nuestro cuerpo para que esa herida esté sana, pero obviamente las células actúan para sanarse y de esta forma entonces funcionan nuestros cuerpos. Así también en la iglesia a Dios le ha placido usarlo de esta manera. Pero miren esto, la sumisión mutua de unos a otros y a los ancianos que el Señor ha puesto sobre su iglesia, resultará en la santificación de cada miembro individual y como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en conjunto. El punto aquí es que la sumisión mutua de unos a otros, someteos unos a otros en el Señor, dice la palabra del Señor, ¿no? Estas descripciones nos muestran que debemos atender con diligencia cómo Dios nos manda a vivir. Y esto es una sumisión mutua. Cuando alguien en medio de la congregación vive una vida rebelde abiertamente, debe ser llamado la atención. Y esto ayuda a que la persona sea corregida. Esta persona se somete a esa corrección y por lo tanto camina de una forma ordenada. Es como cuando uno se lastima una parte y tiene que vendar esa parte y esperar a que se sane, pero si no se corrige esa parte, pronto se hará un callo y terminaremos caminando de una forma distinta o teniendo una dolencia crónica por causa de no haber sanado una parte de manera adecuada. Así entonces la sumisión mutua ayuda en medio de la congregación y también, como la Biblia lo enseña, la sumisión a los pastores o a los ancianos hace que esto sea
útil, puesto que ellos no solo rinden cuentas por las almas, sino que su tarea es presentar todo el consejo de Dios y por lo tanto la iglesia se sujeta al consejo de Dios que se ha enseñado, ¿verdad? En ese sentido, entonces, miren esta nota. Eh, aquí notarán que hay una cantidad importante de notas. Efesios 5:21. Y aquí voy a animar a que aquellos que tengan sus Biblias a la mano me puedan ayudar con estos tres textos de una manera breve. Alguien que pueda leer Efesios 5:21, otra persona Hebreos 13:17 y otra persona Primera de Pedro 5:5. Si alguien lo tiene, por favor, lo antes posible, puede leerlo tranquilamente. Estos textos. ¿Quién Amén, tiene Pastor Efesios Robertito. 5:21? Muy bien. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mm. Amén. Es un texto sencillo, cortito, pero claro. Someteos unos a otros. En este texto no entra directamente esa idea o ese principio humano que no es correcto de quién soy yo para someterme a tal o cual persona, ¿verdad? Por qué tengo que hacerlo y por qué a esa persona específicamente? La Biblia nos llama a someternos y eso significa estar sujetos unos a otros. Un cuerpo que está bien confortado, bien unido, está sujeto. Y si nos sometemos unos a otros, vamos a caminar de una manera que glorifica al Señor. Eso implica no mirar cada uno por lo suyo propio, sino por lo de su hermano, como dice Romanos, pero también implica, como dice Filipenses, que tengamos a nuestro hermano con mayor estima que a nosotros mismos, como si ellos fueran superiores a nosotros, porque así es como la Biblia lo presenta y tenemos que verlos de esa manera. Esto nos ayuda a someternos con mayor facilidad, puesto que el orgullo nos lleva a pensar que somos más importantes o mayores y por lo tanto pensamos que deben someterse a nosotros en lugar de someternos unos a otros. Pero miren lo que dice ahora, y si alguien tiene Hebreos 13:17 puede hacer una lectura de ese texto, por favor. Amén. Hebreos 13:17 dice así: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Mm. Es un texto bastante claro, ¿verdad? Habla de la sujeción a aquellos hombres que Dios llama al ministerio pastoral y que tienen la responsabilidad de gobernar, de ejercer el gobierno y la autoridad dentro de la iglesia. Y es mucho mejor, ¿verdad? Tanto en un hogar como en una iglesia, que la familia naturalmente se sujete a aquel que Dios ha colocado en ese lugar para guiar, para liderar, para servir, que de alguna forma sea socavado ese ministerio, ¿verdad? O ese servicio. Esto traería queja, dolor, cansancio, en sobremanera. Pero la Biblia nos da una orden aquí, nos da un mandato, someternos a nuestros pastores, ¿verdad? Y de esa forma debemos clamar al Señor también, porque nos dé un corazón dócil, que sea sujeto a la verdad y de esa forma sujeto a los gobernantes que Él ha establecido en su iglesia. Esto es bueno y necesario, porque de esta forma entonces aquellos que gobernamos podemos hacerlo con gozo, no quejándose, no con tristeza, ¿verdad? De tal manera que cuando se puedan rendir esas cuentas uno pueda decir, Señor, aquí están tus ovejas, son tuyas, y qué bendición poder entregarlas a Él, ¿verdad? Pero esto implica que la iglesia entienda el principio de someterse. Sí, el mundo no lo entiende, el mundo no quiere saber nada de someterse. La anarquía es lo que se promueve y se propaga continuamente y ahora vemos lamentablemente esto ya dentro del hogar, donde vemos padres que no ejercen su autoridad e hijos que no quieren sujetarse a sus padres y comienza un ciclo alienante, un ciclo de separación que daña, que destruye, ¿verdad? Y ahí es donde debemos cuidar el orden que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Tenemos otro texto. ¿Quién podría ayudarnos en la lectura de 1 de Pedro 5:5? ¿Alguien más? Amén, Pastor Robertito. Buenas Amén. noches, hermanos. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén, amén. Un texto precioso que nos recuerda una vez más órdenes. La Biblia nos da órdenes, nos da mandatos expresos, ¿no? No son consejos o ideas solamente, no son sugerencias. La Biblia nos da órdenes y en esto
debemos sujetarnos a esas órdenes. ¿Quieres entender cómo debes vivir bajo la voluntad de Dios? Lee las cartas que han escrito los apóstoles que el Señor ha llamado a hablar acerca de Cristo. Y vas a encontrar directrices como estas. Someteos a vuestros ancianos jóvenes, les dice, ¿verdad? Una forma de expresar no solo respeto, sino obediencia. Pero a su vez comienza a describir el hecho de cómo debe ser el corazón. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces, una manera en la que nosotros manifestamos humildad como la de Cristo es someternos, como Cristo se sometió al Padre, así nosotros someternos a nuestros ancianos, nuestros pastores, unos a otros, etcétera, ¿no? Así que aquí tenemos un principio maravilloso, amados hermanos, que nos ayuda a ejercer más sabiamente la disciplina, el crecimiento en la piedad, la santificación en la iglesia, cuando nos sometemos unos a otros. Y entonces esa sumisión no debe ser ciega, sino una sumisión a la verdad, un cuidado unos a otros, las almas en medio nuestro. Por lo tanto, entonces, esta sumisión mutua nos ayuda en un resultado, resultará en santificación de cada miembro individual y como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en conjunto. Cuando hay esta disposición humilde a sujetarnos unos a otros, a someternos unos a otros, esto va a traer como consecuencia santificación, hermanos, individualmente, como iglesia. Y entonces quiere el Señor darnos un corazón tan humilde como este. Bienaventurados, ¿verdad? Los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, dice Mateo capítulo 5, cuando empieza este sermón de la montaña, porque verdaderamente nos recuerda el lugar que nosotros debemos entendernos delante de Dios. No un lugar en una posición elevada, no un lugar de orgullo, no un lugar de lo que hemos logrado, sino un lugar de aquellos que han recibido gracia y misericordia, no siendo merecedores. Por lo tanto, una actitud humilde nos lleva a recibir mejor la reprensión que una actitud orgullosa, la cual repele la reprensión. Una actitud de humillación nos lleva a ver a nuestro hermano como superior a nosotros y no una actitud soberbia, lo cual nos lleva a pensar que nosotros somos mejores o mayores que ellos y por lo tanto somos ciegos a nuestro pecado y no lo vemos y no queremos que otros lo vean y queremos ver brevemente el pecado de los demás, pero no el nuestro. Esto nos ayudará mucho, mis amados hermanos. Esto es crecer en santificación. Sin embargo, dice, hay ocasiones cuando la disciplina formativa por sí misma no es suficiente y se hace necesaria la disciplina correctiva. Y antes de abrir este plano es, mis hermanos, ¿cómo funciona entonces la disciplina formativa dentro de la Iglesia de Cristo? Cuando entendemos nuestros deberes como miembros de la congregación. Y entre esos deberes, ¿recuerdas cuáles eran esos deberes? Cuando uno se pone a pensar en los deberes, uno dice, uy, uy, los deberes, ¿y cuáles eran los deberes, verdad? Y entonces, como los chicos en el colegio, ¿no? Papá pregunta, ¿hiciste las tareas domingo a la tarde noche? Las tareas, cierto, los deberes, corre a ver si... Y entonces corren en ese momento a ver y ni siquiera saben qué deberes había que hacer y qué tareas tenían que hacer, ¿verdad? Que los cristianos no seamos así, tengamos en nuestro corazón el estar siempre latente cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad y ese llamado al deber. Y entre esos, ¿recuerdas cuáles eran? Uno por lo menos decía asistencia fiel a nuestros cultos. Ahí hay un deber que tiene el creyente. Si entiende su lugar dentro del cuerpo de Cristo, entonces va a participar activamente de ese cuerpo, asistiendo a la congregación, recibiendo los medios de gracia, teniendo comunión unos con otros, edificándose. Como lo dice precisamente Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 si no me equivoco, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Ellos perseveraban, estaban unidos, tenían en común todas las cosas. Esto es una consecuencia de someterse unos a otros, es una consecuencia de someterse a los líderes que Dios ha establecido en la iglesia, es una consecuencia de una actitud humilde del corazón. Y esto nos trae más cosas. Adorar a Dios, ¿verdad? Un andar delante de Dios y delante de los hombres correcto, una vida de piedad. Y entonces, consecuentemente, un servicio mutuo, una edificación mutua, ¿no, mis amados hermanos? Esto es algo en lo que tenemos que intencionalmente trabajar en nuestras propias almas, porque podemos fácilmente pasar por alto nuestros deberes y buscar brevemente esos privilegios o esas bendiciones sin ser consistentes con nuestros deberes. Quiere el Señor darnos un corazón humilde para poder ver con atención esos deberes, para que en la disciplina formativa, en la disciplina que forma, que nos lleva a ser ordenados, que nos lleva a tener procesos de nuestra propia alma, que nos ayuda a crecer, esta disciplina que nos nutre, ¿verdad? Así el atleta se disciplina continuamente, mes a mes, día a día, semana a semana, para que cuando llegue el día de la competencia, por haberse disciplinado, por haberse ejercitado, puede estar listo para competir y no sea descalificado.
Y entonces de esa manera puede lograr alcanzar la meta y llegar a la meta. Así la disciplina formativa dentro del cuerpo de Cristo nos ayuda a crecer en santificación individualmente, como a su vez como un cuerpo en conjunto, unos con otros. Esta disciplina debe ser debidamente atendida por cada cristiano, por cada creyente dentro de la congregación. No debemos atender de una manera indebida, incorrecta o superficial a la palabra del Señor. Somos llamados a atender diligentemente a la palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 2. Es necesario porque a veces dejamos de atenderlo. Y tal vez tú estás allí, a veces siempre me da la impresión, ¿no es cierto? Porque ha pasado en alguna ocasión que está una cámara apagada, ¿no es cierto? Y de fondo alguien está escuchando la clase, pero como está acurrucado, bien bonito, comienza a descansar y se le cierran los ojos y se queda dormido. ¿Por qué? Porque no estaba atendiendo diligentemente. El texto dice, no sea que nos deslicemos. Se comienza a deslizar en el sillón o en la silla donde se encuentra. La voz del pastor Roberto es tan suave y dulce y delicada que comienza a arrullar su oído, ¿no es cierto? Y termina dormido. Y no estaba atento. No pudo escuchar. Y yo digo, hermano tal, ¿puede leer el texto? Ay, me toca leer a mí, ¿no es cierto? Yo estaba buscando rápido el versículo acá y allá porque se quedó dormido, ¿verdad? ¿Sabes? Allí es donde tenemos que atender con diligencia. El Señor dice en Hebreos capítulo 2 versículo 1 2 y 3 en adelante, que debemos atender con tal diligencia que de ninguna manera tengamos en poco o pensemos que como ya tenemos la salvación estamos todo bien, sino que el texto nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Muchos han perecido por pensar que tenían la salvación y descuidaron lo poco que habían escuchado del Evangelio. Y dijeron, no, con esto es suficiente, ya estoy tranquilo con esto. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros de una me refiero, ¿cómo escaparemos de la condenación eterna? Dice Hebreos capítulo 2 si descuidamos esta salvación. Entonces, atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. Atendamos. ¿Alguno recuerda lo que se escuchaba este domingo en el sermón en la escuela bíblica? ¿Ha estado meditando en eso? ¿Recuerda los textos que citamos? ¿Puedes traer a la memoria el orden de los puntos que se llevaron a cabo? No se pide ser doctos en el sermón del domingo, pero sí meditar en él, porque esa es nuestra labor del culto racional, nuestra tarea de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Por lo tanto, todos estamos sujetos a la disciplina formativa. No estar sujeto a esta disciplina nos va a llevar de manera eh, directa, consecuente, a la disciplina correctiva. Mira, por favor, la sección 2 cuando hablamos ya de la disciplina correctiva. Pasemos a esto, ¿no? Podemos hablar mucho sobre la disciplina formativa, pero es a la que todos nos sometemos. Hay un libro maravilloso que recomiendo mucho, en algún momento lo leeremos, que es Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, o libros acerca de disciplinas espirituales, ¿no? Que son maravillosos, hermanos. Así que veamos, disciplina correctiva. El párrafo A dice declaración general. Déjame leerte una declaración general de este párrafo. Disciplina correctiva viene a ser necesaria cuando aparece una doctrina herética o una conducta escandalosa entre los miembros de la Iglesia. Como una regla general, siempre y cuando sea factible, es necesario que los pastores hagan un esfuerzo por llevar al ofensor al arrepentimiento a través del consejo privado, amonestación y restricción de ciertos privilegios antes de que se tomen pasos públicos. Esto es una regla general, obviamente, y en la medida en lo que esto es factible, porque a veces pueden haber pecados muy escandalosos, herejías tremendamente escandalosas y entonces deben ser tratadas de forma directa, por así decirlo, y no tan, en este caso, privada. Pero en la medida de lo posible tiene que ser así cuando sea factible. Los principios que nos son dados o nos han sido entregados en Mateo 18 15 al 16 precisamente el texto que habla del orden de la disciplina. Primero ve tú, luego ve que personas puedan atestiguar que tú has llamado al arrepentimiento y es lícito ese llamado al arrepentimiento y la persona no se ha arrepentido, y si se arrepintió, lo ganaron, y si no, llevarlo a la iglesia. Romanos 16, cuando habla de aquellos que causan divisiones. Primero Corintios 5, cuando habla de cómo la iglesia puede ser negligente en su forma de ejercer la disciplina al no tratar el pecado. Segunda Tesalonicenses 3 6 al 15 cuando habla precisamente de los ociosos, de los que están actuando de una manera indebida, caminando de una manera incorrecta, deben ser amonestados. Igualmente, 1 Timoteo capítulo 5 versos 19 al 20 donde se habla también semejante a los tesalonicenses. Tito 3:10 también se habla de a los que causan divisiones después de dos o tres amonestaciones sean desechados, ¿no? Entonces, la Biblia no deja
a la imaginación el hecho de cómo llevar a cabo la disciplina. Nos ha dado detalles cuidadosos, abundantes de cómo tratar este asunto. Y déjame decirte que esos principios son aplicables principalmente, primeramente, primordialmente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero también se pueden usar para poder entender cómo llevar estos procesos dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, cuando tenemos que corregir a alguien o a alguna persona, se requiere. Aún Gálatas podríamos agregar aquí, ¿no? Cuando habla de vosotros que sois espirituales, cuando alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, de alguna forma tienen que actuar, ¿verdad? Restauren a esta persona con un espíritu de mansedumbre, no sea que de alguna manera podamos ser tentados, sino que podamos hacerlo de forma correcta. Así que el párrafo continúa y dice, en casos más serios, puede ser necesaria la suspensión de algunos de los privilegios del miembro y la imposición de restricciones apropiadas por los ancianos, ¿no? En este caso, si la circunstancia lo demanda y lo pide, entonces puede llegar a ser necesario algunos privilegios, una suspensión de algunos privilegios de los miembros. Y cada caso es un caso particular, ¿no? Y la imposición de restricciones apropiadas por los ancianos. Mira esto, en los casos más extremos, la excomulgación del conjunto de miembros de la iglesia puede ser necesaria en un caso que sea muy escandaloso o una circunstancia que ya trascendió el orden, no solo dentro del orden de la iglesia o un pecado que afecta a uno u otro hermano, sino que sale fuera de ese orden de la iglesia, entonces tiene que ser tratado de forma directa y ser excomulgado, ¿no? Tenemos algunas notas que espero poder revisar juntos, pero quiero hacer la lectura de la Declaración General por lo menos. Dice, puesto que la iglesia se encuentra bajo el gobierno de la iglesia, puede ser necesaria. Mis hermanos, si tienen sus micrófonos apagados, sería muy bueno. Dice, puesto que la iglesia se encuentra bajo el gobierno de la escritura, sus acciones disciplinarias tienen que estar de acuerdo con las directrices de la misma. Estas acciones incluyen la reprensión verbal pública, la evasión social y la reiterada de la comunión, retirada sería, retirada de la comunión distintivamente cristiana, y tienen como intención el efectuar arrepentimiento a través de un sentido de tristeza y vergüenza. La Iglesia no tiene ningún derecho, sin embargo, de confiscar bienes, negar derechos conyugales, ni infligir castigo corporal de ninguna clase. Sin embargo, cuando a juicio de los pastores y de la iglesia un miembro sea presuntamente culpable de cometer un delito, puede ser reportado a las autoridades civiles. ¿Notas la detallada descripción de cómo la iglesia ejerce este gobierno basándose en las escrituras? Y digo, cuando digo basándose en las escrituras, por favor, nota la cantidad de notas al pie que tenemos acá. Todas las frases que acabo de leer están entre todos estos textos aquí, en los números, ¿verdad? Notas al pie son esto que está acá, cada texto, ¿no? Que se encuentra allí. Déjame avanzar en este párrafo y entonces volvemos a revisar algunos textos. Dice, las metas de la disciplina correctiva siempre son la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta principal de la disciplina correctiva? No es hacer daño, no es destruir, no es dañar, no es denigrar, no es señalar simple por señalar, no es avergonzar porque queríamos avergonzarle a alguien. No, 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 es darle gloria a Dios, pero también es el bienestar y la pureza de la iglesia, y a su vez la restauración y el crecimiento espiritual del ofensor. Si no, no es simplemente ver a una persona como el enemigo y atacar, no tiene nada que ver con eso, realmente tiene que ver con la búsqueda de la gloria de Dios, el bienestar y la pureza de la iglesia, la restauración y el crecimiento espiritual del ofensor, y para aquellos fines los ancianos procurarán mantener con todos los miembros bajo disciplina correctiva el contacto pastoral que ellos consideren necesarios en ese sentido, ¿no? Es una manera en la cual la iglesia crece en santidad. Por eso, amados hermanos, qué importante es la disciplina en todas las esferas en las que nos encontramos, principalmente en la iglesia. Si hemos de ejercitarnos para la piedad, necesitamos la disciplina formativa. Si hemos de crecer en piedad, necesitamos los medios de gracia que forman y nos llevan a ese ejercicio, esa disciplina que nos lleva a crecer y a madurar. Pero si de alguna manera estamos caminando o actuando de una manera contraria al Evangelio de la gracia y yéndonos en contra de la verdad de Dios, sobre todo yéndonos en contra de su ley moral que es perpetua y que refleja el carácter santo de Dios,
entonces necesitamos la disciplina correctiva. Necesitamos que nos corrijan, que alguien señale nuestro pecado. Necesitamos que alguien se levante en medio nuestro y aunque voy a hacerlo, a mencionar esto de manera, en lenguaje, no en sentido literal, sino en lenguaje figurado, necesitamos que a veces un finés se levante con la lanza y atraviese a alguien en medio nuestro por causa de ese pecado que se está cometiendo. ¿Recuerdas a este hombre que su generación fue perpetua para la celebración de lo que es los rituales y demás en cuanto a lo que es el sacerdocio levítico? Este hombre, cuando el pueblo estaba como entristecido y nadie hacía nada porque una persona había tomado una mujer de otro pueblo que no era el pueblo de Israel y estaban, no, ni siquiera habían celebrado una boda ni nada por el estilo, estaba viviendo abiertamente en adulterio. Dice que todos lloraban, pero nadie hacía nada. Y él tomó una lanza y los atravesó a los dos, y entonces cesó precisamente este malestar del pueblo. Pero era necesario alguien que tenga ese celo, ¿verdad? Ahora, eso fue en un contexto donde eran normas y reglas estrictas dentro del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Pero las normas, aunque han cambiado, no dejan de ser claras y evidentes, amados hermanos. Necesitamos hombres espirituales en medio nuestro, que tengan celo por la santidad de Dios y su iglesia, y que por amor a Cristo y por amor al hermano que está cometiendo un pecado, se acerque e infrinja este dolor en el corazón, señale el pecado, marque lo que es incorrecto para que la persona pueda informar su conciencia y de esta manera venir al arrepentimiento. Qué triste es dejar a una persona actuar en su pecado y dejarlo continuar en su pecado, teniendo en nuestras manos la oportunidad de poder ayudarlo, aún si en medio del camino la persona se molesta con nosotros. ¿No estaríamos advirtiendo a esta persona de que tenga cuidado porque puede estar camino al infierno, pensando de que puede vivir de esa manera cuando ha sido llamada a vivir en santidad? Entonces, tenemos algo aquí en que meditar, amados hermanos. Necesitamos prestar atención a esto porque en la iglesia del Señor nos gozamos de alabar al Señor, pero Él pide de nosotros una alabanza santa, una alabanza verdadera, espiritual, y eso requiere de nosotros el estar delante de Él a cuentas, continuamente, y delante de nuestros hermanos estar a cuentas. Por lo tanto, entonces, como puedes notar aquí, tenemos una cantidad abrumadora de textos. Vuelvo y repito, en esta lectura breve, mi anhelo no es hacer una lectura de todos los textos que tengamos, porque después habrá un repaso de esto. Quiero que sepas, en la vida de la iglesia, una iglesia siempre va a estar revisando, estudiando y profundizando en la verdad de la palabra de Dios, que se resume en aquello que la iglesia conoce como su confesión o su declaración de fe, y en su práctica, que se ve reflejada en su constitución. Así que esta no será la primera vez que leamos esto y la práctica es bueno hacer varias lecturas, tenerlo presente, estar atento, revisar, observar, precisar y en cierta manera también si se quiere añadir algo es bueno y necesario en esto o corregir algo siempre es bueno porque son documentos emulados por por hombres en la historia y todo esto tiene que sujetarse a al escrutinio, ¿no? Pero lo que no se equivoca, lo que no cambia es la palabra del Señor. Por eso, permíteme hacer la lectura de algunos textos breves aquí. Aquí en esta parte dice: hemos leído ya esta parte que es una declaración general acerca de la disciplina. Estos primeros párrafos muestran, por ejemplo, este punto 54 hablando de las restricciones apropiadas por los miembros o suspensión de algunos privilegios. Es textos como estos, por ejemplo. Pablo le dice a la iglesia en Roma: a los que causan divisiones en medio de ustedes, dice que se les amoneste, ¿verdad? Aquellos que causan en contra de la doctrina que han aprendido se les llama a apartarse de ellos. Entonces se restringe algo aquí. No es solo la iglesia apartándose de la persona, sino se les llama a la persona a no tener comunión en este aspecto. Si la persona está enseñando herejías y enseñando cosas que son falsas, se les llama a la persona a decir: hey, ten cuidado con esto, no podemos tener comunión, no podemos caminar juntos, no podemos adorar al Señor si tú estás enseñando cosas que van en contra de su palabra. Pero Pablo es muy serio y muy severo cuando habla de esto. Mira, por favor, otro texto en 2 de Tesalonicenses 3:14. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. El texto dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Estas son palabras muy serias, amado hermano. ¿Notas la forma de escribir? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, piensa en el contexto, ¿no? Una iglesia que se había dejado llevar por la idea de que Cristo ya vino y por lo tanto entonces los que habían
muerto, ya no había sentido y como ya vino, entonces ya pues vivamos la vida que nosotros querramos. La gente había dejado de trabajar, se había dedicado a ser vagos, a no trabajar directamente, a vivir a costilla de... Y entonces esto trajo repercusiones a la iglesia y Pablo comienza a molestar esa actitud vaga, esa actitud de vagancia, de vivir absorbiendo de los demás y no vivir realmente en el orden que Dios ha establecido. El que no trabaje, que no coma, dice precisamente la palabra del Señor. Pero mira eso, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. ¿Notas? Hay un señalamiento. Esto tiene que ver con decir, hey, eso está mal, esto no es correcto. Dios no nos ha llamado a la vagancia es pecado, es la forma en el contexto al que se refiere, ¿no? Por eso el énfasis al final de esta carta del trabajo, la importancia de trabajar. Versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y comienza a describirlo y dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho. Obviamente entendemos que el Señor ha llamado a la iglesia a sostener a sus ministros, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que no dice, para que nos imitéis en este caso, un ejemplo, ¿no? Para que también cuando estábamos, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mira eso, ¿no? Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, la persona que no está trabajando en algo, que no está ocupada en algo, que no está atendiendo algo con diligencia y de ese medio trayendo el pan a a su casa, bueno, se comienza a entrometer en la vida de otros. Tiene mucho tiempo libre, ¿verdad? Se comienza a meter en la vida de otros y en chismes y todo lo que involucra esto. Lamentablemente, eso es lo que había pasado en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y qué dice Pablo? Si alguno no obedece esto, aquí hay un señalamiento, mis amados hermanos. ¿Notan esta forma de hacer ese señalamiento? En este párrafo es el contexto de lo que significa restricciones, restricciones y suspensiones. Pero el texto continúa y dice, en los casos más extremos de la excomulgación del conjunto de miembros de la iglesia puede ser necesario, ¿no? Es la nota 55. Mateo 18:17 dice, tenedle por gentil y publicano. ¿Qué significa? La persona no puede ser tenida en cuenta dentro de la iglesia como si fuera un cristiano que está caminando como un cristiano, sino que su andar pone de manifiesto que no está viviendo como un cristiano y por lo tanto no podemos tratarlo como un cristiano, debemos tratarle como un no cristiano que necesite el evangelio. Por eso dice Tesalonicenses, amonestadle como hermano, porque puede que se arrepienta, todavía está en ese proceso, ¿verdad? Pero cuando ya la persona no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, la excomunión es lo que viene, y entonces el trato tiene que ver con alguien que no es creyente. Lo mismo en Romanos que se menciona, primero los Corintios, no tenga textos redundantes aquí. Entonces esto nos lleva a este párrafo que es tan descriptivo. Dice, porque las iglesias se encuentran bajo el gobierno de las escrituras. ¿Quién gobierna la iglesia, mis amados hermanos? El Señor por medio de las escrituras, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si Cristo es la cabeza y nosotros tenemos la palabra de Cristo, entonces hacemos bien al atender a Cristo cuando Él habla por medio de su palabra para que la iglesia sea gobernada. Al hacerlo de esta manera, entonces, no hay otro tipo de gobierno fuera no hay modelos de gobierno que pueden implantarse dentro de una iglesia. El modelo bíblico es el único modelo que debe tenerse en cuenta. Por lo tanto, los otros modelos que no son bíblicos son equivocados, están errados. El gobierno congregacional guiado por ancianos es un modelo bíblico. Sus acciones disciplinarias, dice, tienen que estar de acuerdo con las directrices de la misma. Por eso esta nota 56, segunda a los Corintios 2 6 al 7. ¿Tiene alguien, por favor, allí, segunda a los Corintios 2 6 al 7? Vamos ahí brevemente. Segunda a los Corintios, capítulo 2 versículos 6 al 7. ¿Lo tienen? Buenas noches. Amén. Yo lo tengo. Ya dice. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido para que no sea como consumido de demasiada tristeza. Así es. En este orden de poder llevar a cabo la disciplina, la Biblia nos dice cómo
deben ser esos pasos, ¿no? Y justamente aquí se menciona el tema de las directrices de la misma. O sea, no es un asunto de, no, usted va a estar ahí sentado en esa silla o tiene que estar puesto este gorro en la cabeza en esa esquina, 5 meses, ¿no es cierto? No, 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 espérate. Hay un asunto acá que debemos observar. Si hay frutos de arrepentimiento, si la persona ha mostrado realmente haber abandonado este pecado, si, etcétera, en un proceso adecuado. Entonces la iglesia dice, no dejen que esa persona sea consumida de demasiada tristeza. Vuelvan a la comunión, perdónenle, consuelen su corazón. Y entonces, ahí es donde vemos esto. Estas acciones incluyen la reprensión verbal pública. Mira esto, Mateo 57. Dilo a la iglesia. Y cuando llamas a la iglesia, a la persona, él tiene que sentarse en medio de la iglesia. Entonces debe haber un proceso cuidadoso donde se le pide, hermano, te pedimos que te arrepientas de este pecado. Todavía te vemos como nuestro hermano, pero es difícil ver claridad allí cuando tú sigues permaneciendo en ese pecado y no es correcto de esta manera. Y entonces si la persona es ganada en medio de la congregación pública, él puede decir, hermanos, perdónenme. No lo me había dado cuenta hasta ahora que me llego hasta aquí y siento esta humillación y entonces les pido que me perdonen. En arrepentimiento les ruego, restauren mi corazón, porque he pecado contra el Señor y contra su iglesia y les pido, perdónenme de verdad. Aún en ese momento, el propósito sigue siendo ganar a nuestro hermano, pero si en ese momento no pone de manifiesto un arrepentimiento genuino, entonces la iglesia lo toma de esta manera, por gentil y publicano. Es una reprensión pública. 1 Timoteo 5:20 hace la misma referencia, ¿no? Textos que van ahí redundando. En esta descripción también se encuentra esta forma de expresión y es la evasión social. Mira esta expresión, evasión social. Es un término que se usa para el trato. Tiene que ver con qué trato se le da a una persona que vive de esta manera. No significa evitar 100% a la persona, sino evitar considerar a la persona como un creyente y pensar que no hay pecado y que no pasa nada y que todos estamos bien y como es mi amigo, entonces es mi amigo y yo lo voy a tratar como mi amigo y lo amo y todo, pero un amor incorrecto. En este caso, textos, por ejemplo, como Tesalonicenses que leímos hace un momento pueden ser claros. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Qué dice el texto? Que os apartéis. Hay una evasión social allí. El hecho de decir, nosotros no podemos compartir contigo. Te podemos hablar, te podemos pedir que te arrepientas, pero no podemos hacer otra cosa más aparte de esto. No somos los cristianos que creen que deben cruzarse cuando están en la calle y se cruzan al otro lado de la vereda porque está pasando por allí. No, vamos a saludar, no significa ser descorteses, pero también vamos a pedirle que se arrepienta y decirle que lo extrañamos y animarle a que pueda volver a los caminos de los cuales se ha apartado y su manera de vivir no es correcta. ¿Notas esto? Hay una forma de escribir. Que la Biblia nos dice? Que nos apartemos de ellos. Pablo le dice a los corintios, no les digo que no tengan comunión o no compartan con la gente del mundo, sino con la gente que llamándose hermano vive de esta manera, una manera indebida, desordenada, ¿verdad? Entonces tienes una amplia gama de descripción en cuanto a estos textos una vez más. Hay otra forma y dice la retirada de la comunión distintiva cristiana. Esto es la comunión cristiana. Esto está ahí en Mateo 18 una vez más, 1 Corintios 5:13, segunda de Juan 10. 1 Corintios 5:13, mira lo que dice. ¿Alguien tiene 1 Corintios 5:13 y segunda de Juan 10, por favor? Brevemente, mis hermanos. Yo imagino que las hojas de la Biblia están sonando bien fuerte aquí y allá, así que estaba encontrando el texto, ¿verdad? Si lo tienes, por favor, primero eh, los textos que Amén, Pastor citamos. Albertito. Amén, buenísimo. La palabra del Señor dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La descripción es de entre vosotros, quitad a ese perverso. Eso significa, no pueden tener comunión con esta persona que está viviendo abiertamente en este pecado. ¿Y qué es lo que se le restringe a esta persona? Esta comunión, en los privilegios de esta comunión. Llámese la cena del Señor, aún en algunos casos, dependiendo de la gravedad del pecado, el congregarse en la iglesia. Hay asuntos súper delicados. Obviamente todo depende del proceso que se ha llevado y del pecado, la hostilidad de este hacia la persona de Cristo y su iglesia o las personas que han sido afectadas por este pecado. El pecado del que Pablo está hablando es tan escandaloso que Pablo
es tan claro y tan mordaz en su expresión que él dice, saquen del medio de ustedes a esa persona. Saquen del medio de ustedes a esa persona. Eso es se le priva, se le limita de no participar de esa comunión en medio de la iglesia, significa, ¿no? ¿Quién tiene segunda de Juan 10? Segunda de Juan 10. Amén. Muy bien. Amén. Segunda de Juan 10. Si alguno viene, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Mm. Amados hermanos, ¿notan la claridad con la que el texto está hablando? Aquí es donde nosotros vemos realmente lo que somos delante del Señor. Por eso, en medio de la iglesia, aunque puede haber mucho cariño y mucha cercanía unos para con otros, un poquito más unos que otros, cuando se trata de estas cosas no podemos anteponer nuestra amistad, la mía con la tuya, por encima de la verdad. Si tú has pecado, entonces este texto me está enseñando de que yo no puedo ni siquiera comer contigo. O si yo he pecado, entonces no deberías correr a comer conmigo y pensar que todo está bien. La forma de decir comer significa sentarte en la mesa como si nada ha pasado, como si todo estuviera bien. Sabes, el hijo pródigo no podía comer con el padre. Y tú sabes por qué, ¿verdad? Aunque tenía hambre. Él había pecado de tal manera contra su padre que lo tuvo por muerto. Y llegó al punto de estar comiendo comida para cerdos, porque fácilmente, no importa cuánto dinero haya, me refiero, puede haber sido mucho dinero, muchísimo dinero. A la final este se acaba, a la final este se termina, ¿verdad? Y lamentablemente llegó a estar allí en un chiquero comiendo comida de cerdos. El texto nos dice, no comáis, ¿verdad? A veces nosotros somos movidos a una misericordia extraña. Y el texto nos dice, hey, ten cuidado de esa mala misericordia que a veces creemos tener para acercarnos a una persona que está viviendo abiertamente y no abrazando el Evangelio de la gracia y sentarnos como si no estuviera pasando nada. Sí, yo sé que a Jesús le llamaron amigo de pecadores. ¿Quién es este, verdad? Que come y bebe con los pecadores, comilón y bebedor, le decían, ¿no? Se sentaba, comía, disfrutaban, comían en la casa de los publicanos, él se sentaba en la casa de pecadores, ¿verdad? Amigo de prostitutas y de publicanos. Bebía vino con ellos. Y todo esto uno puede decir, wow, pero qué contradicción con lo que estamos hablando acá. No, espérate. Él se estaba sentando con personas que estaban necesitados de la gracia. Y se sentó allí en medio de ellos y les enseñó el Evangelio. No con personas que no querían arrepentirse. Al contrario, a las personas que no querían arrepentirse, ¿sabes cómo les llamaba él? Hipócritas, fariseos. Juan les dijo a ellos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ah, ahora viene a bautizarse, significa, viene a bautizarse acá, a meterse en el agua, a hacer como que están arrepentidos. Ah, ¿quién les enseñó a pensar que pueden huir así de la ira venidera? Hipócritas. ¿Me hago entender, hermanos? Los sanos no necesitan médico. ¿Notas la forma mordaz de hacer referencia a las personas que se creen que están todo bien con su pecado y que pueden seguir viviendo de esa manera? Él se sentaba con los pecadores, porque esos pecadores verdaderamente estaban arrepentidos, y entonces se acercaba a ellos. Esa es la manera en la que él obró su ministerio, predicando la palabra. Él no se sentaba solo a comer con ellos, es lo que veían los fariseos, lo que no les gustaba. Entonces este texto también nos marca algo, amados hermanos. Sería una hipocresía de nuestro corazón tratar de congeniar con una persona que abiertamente ha negado la fe, ha negado a Cristo y que no quiere arrepentirse de su pecado y pensar que todo está bien y llamarle hermano. Sería un pecado grave de nuestro corazón. Debemos cuidar la santidad de la iglesia y cuidar nuestras almas, aún nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, dice Gálatas. Entonces aquí tenemos algo en que meditar. El punto acá es, y tienen como intención el efectuar arrepentimiento a través de un sentido de tristeza y vergüenza. Sí, yo sé que estas palabras no son precisamente las palabras más lindas para ningún corazón en este contexto del pecado, pero son una puerta necesaria, amados hermanos. La tristeza y la vergüenza en el contexto del arrepentimiento son una puerta necesaria. No solo la sensación o la emoción de tristeza y la emoción de vergüenza. Recuerden que por vergüenza tuvieron miedo a Adán y Eva y se escondieron. Pero cualquier pecado delante de Dios debe avergonzarnos, amados hermanos. Hemos pecado contra Él. Eso debería avergonzarnos, no tener la cara dura, se dice en Argentina, ¿no? De acercarnos a Dios como si no pasara nada y orar.
Estas cosas deberían llevarnos a llorar, hermanos, a aborrecernos a nosotros, a decir lo que Dios dice del pecado, a pedirle al Señor que nos perdone. Entonces, el propósito de todas estas cosas no tienen de ninguna manera que ver el hecho de atacar, señalar, destruir, dañar, sino caminar hacia esto. Aún cuando se evite el socializar en comidas o alimentación, y cuando se produzca una reprensión verbal pública, cuando se traten asuntos de directrices, cuando se le prive de ciertas cosas o ciertos privilegios, tiene que ver con seguir promoviendo esto, un arrepentimiento a través de un sentido de tristeza y vergüenza. Por eso el texto es justamente el que leímos, ¿no? Para que no sea movido, o sea, o mejor dicho, no sea comido por la tristeza, no sea consumido por la tristeza, porque ya está triste, porque la persona, porque la verdad, el verdadero arrepentimiento produce tristeza profunda en el corazón. Amados hermanos, el Señor nos pide esto. O sea, no lo estoy diciendo, yo sé que el fruto del Espíritu es gozo, pero es el fruto del Espíritu. El fruto de la carne es tristeza entonces. Y cuando el pecado ha tocado la puerta, lo que viene no es gozo o alegría, lo que viene como consecuencia es insatisfacción, dolor, tristeza, malestar, inconformidad. Esas son cosas que deben haber en la consecuencia de un corazón verdaderamente de Cristo. Porque si no es de Cristo, el orgullo, la dureza, son cosas que van a primar. Pero cuando verdaderamente estamos arrepentidos, vamos a mostrar ese corazón continuamente, no en un momento, una circunstancia. Piensa en esto. Fue David el que corriendo a los pies del Señor, después de haber sido confrontado precisamente casi que en el orden eclesiástico, ¿verdad? Alguien llegó y le confrontó, Natán le dijo su pecado, después de casi un año de haberlo cometido, y fue movido. Amados hermanos, este texto es tan aleccionador. Tú puedes leer después, ¿no? El Salmo 32, el Salmo 51, y te vas a encontrar con palabras como, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de de tu clemencia, ¿verdad? Ten piedad de mí, lávame, purifícame, lávame. Esa forma de expresión, tú conoces la verdad y no, dice, en secreto me haces comprender sabiduría, vuélveme el gozo de la salvación. ¿No está entristecido el salmista al decir esas palabras? No está mostrando un corazón quebrantado. Escucha bien la palabra, quebrantado, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere de un corazón que es suyo? Que esté quebrantado. Y no quebrantado en el sentido de se fue a la quiebra porque no tiene dinero, sino quebrantado, que está roto delante del Señor. Dios restaura corazones rotos, no corazones orgullosos. Al altivo lo mira de lejos. Por eso dice que los sacrificios, la sangre de los toros y los machos cabríos no tienen el poder de purificarnos y limpiarnos, pero sí la de Cristo. Y justamente el Salmo 51 dice en el verso 17, si no me equivoco, que el corazón contrito y humillado tú no desprecias. ¿Notas entonces, amado hermano, cuando pensamos en lo que implica la tristeza? No es una tristeza emocional solamente, sino el hecho de haber sabido o entendido que hemos pecado contra nuestro Dios, nuestro buen Dios, que hemos pisoteado la sangre del Cordero, que hemos hecho afrenta al Espíritu de gracia y que de ninguna manera esto debe traer algún tipo de satisfacción o gozo al corazón. Al contrario, debe haber tristeza. Y por lo tanto, cuando esa tristeza es observada, cuando ese arrepentimiento es real, cuando ese dolor se pone de manifiesto, cuando ese deseo de huir del pecado, que es parte del arrepentimiento, se vuelve evidente, entonces la iglesia observa y dice, vamos a restaurar a este hermano. Ha mostrado realmente un corazón completamente arrepentido. Me hago entender, amados hermanos, no es un asunto simplemente decir, bueno, ya está triste, vamos a unirlo acá a la iglesia. Debe haber un sentido de dolor, de tristeza, de animadversión hacia sí mismo, de sentir odio por el pecado y por sí mismo, por haber pecado contra un Dios tan santo y amoroso. Si lo único que hemos recibido de Él es gracia y misericordia, y así lo tratamos, entonces que Dios nos conceda arrepentimiento, arrepentimiento bíblico, ¿no? La iglesia no tiene ningún derecho, sin embargo, de confiscar bienes. Esto está claro, mis amados hermanos. Dicen, negar derechos conyugales. Si hay un matrimonio en la iglesia, ¿verdad? La iglesia no tiene ninguna autoridad para decir, bueno, ustedes ya no son un matrimonio, ahora tiene que haber un proceso de por medio, tienen que haber pasos a darse, pero no es la responsabilidad o el derecho de la iglesia hacerlo. Si hubiera el caso de que una persona está viviendo con un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa, entonces se les va a animar por la verdad del Evangelio a que se separen, porque si no están casados delante del Señor, delante del cuadro, o sea, ha hecho un pacto delante del Señor, habiendo hecho los asuntos legales delante de la sociedad en la que viven o los asuntos eclesiales en la iglesia en la que se congregan, están abiertamente en un adulterio.
Entonces a eso no se le puede llamar cónyuges, no se le puede llamar matrimonio. Por más que uno quiera maquillar el pecado, sigue siendo pecado y se llama adulterio, amados hermanos. Y eso sí es distinto, no es un derecho conyugal, es un pecado abierto delante de el Señor y de la iglesia. Eso es lo que había pasado en Corintios, eso es lo que pasa en algunas circunstancias en lo que la Biblia describe. Y entonces eso es diferente, hermanos. Pero la iglesia no tiene derechos en ese sentido a confiscar bienes que no son suyos, a negar derechos conyugales de matrimonios que son lícitos, ni infringir castigo corporal, ninguna clase, amados hermanos, en ninguna clase. Yo sé que algunos venimos de contextos distintos, contextos a veces de sectas o de falsas religiones, por así decirlo. Y algunos posiblemente fueron castigados de forma corporal cuando eran pequeños, en algún catecismo, etcétera. Pero no debe existir ningún tipo de estas cosas en la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando a juicio de los pastores de la iglesia un miembro sea presuntamente culpable de cometer un delito, en este caso, cuando llega a este punto ya un delito que no solamente trasciende las aras morales y relacionales dentro de la iglesia, sino que trasciende las autoridades civiles o legales dentro del país que vive, entonces hay responsabilidades que tenemos delante de las autoridades civiles también. Por eso, textos como Hechos 4:29, 25:11 o 1 Pedro 4:5 nos enseñan cosas aquí, ¿no? Así que si tienes tu Biblia, por favor, les animo a que nos ayuden con tres textos más acá. Hechos 4:29, tienes allí. Igual alguien más, Hechos 25:11 y 1 Pedro 4:15. Alguien más que no haya leído, que esté por acá, que por favor nos acompañe en esta lectura, puede hacer una lectura breve de Hechos 4:29. Ya, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En ese contexto, si no me equivoco, habían amenazas por parte del contexto civil, ¿verdad? Y entonces es la circunstancia en la cual se está predicando la palabra, pero la gente quería apresar a aquellos que son de Cristo. Allí no era lícito lo que estaban haciendo, al punto de que trataron de callarlos y los dejaron ir, por así decirlo, ¿no? Los golpearon, me parece, y todo. Es un contexto en el cual se expresan esas palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí hay un punto de balance con respecto a los que son las autoridades civiles también. Pero cuando son cosas lícitas con respecto a autoridades civiles, imagínense que en medio nuestro una persona llega y dice, bueno, sí, yo hacía cosas malas, hace poquito acabo de robar un banco, pero bueno, quiero pedirle perdón al Señor, pero no arregle ese asunto. No es Robin Hood. Esa persona tiene que cumplir una condena, tiene que presentarse ante las autoridades en ese sentido, ¿no? Hay un cuadro allí. ¿Quién tiene Hechos 25:11? Amén, pastor. Buenas Muy noches. bien. Dice la palabra de Dios. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan. Nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Esa es la defensa o de las últimas defensas del apóstol Pablo. En este caso, no, en un sentido no es que era necesario que haga esto, pero él lo vio así por causa que el Espíritu le había revelado. Pero la circunstancia es bastante útil, porque si había algo lícito de lo cual acusarle, ese es el orden en que se debe llevar, ¿no es cierto? Con el cuidado debido. Por eso dice la iglesia, si la circunstancia lo demanda, debe ser la que guía a reportar ante las autoridades civiles. Ese no era el caso del apóstol Pablo, pero aún así apeló al César y terminó llegando a Roma por esta circunstancia, lo cual fue de gran beneficio para el Evangelio, pero también para el cuidado de su vida o prolongar unos años más, ¿no? 1 Pedro 4:15, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, Pastor Robertito. Muy bien. No alcancé a ver quién. Mi Wilmer, ¿lo tienes tú? Amén. A ver, sí, Am- buenas Amén. tardes. Ah, a- ¿Lo leo yo, Sí, por favor, Andreita. por favor? Si lo tienes tú, sí. Ya, gracias. Ya. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Creo que es el texto más descriptivo, Será- ¿no? Ese texto nos está mostrando con claridad eso. Imagínense tener que sufrir por causa de estas cosas y tener que esas circunstancias son llevadas al asunto ladrón, por entrometido, también dice el texto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a tener cuidado de estas cosas también. Pero bueno, mis amados hermanos,
El párrafo continúa y nos dice esto: las metas de la disciplina correctiva siempre son la gloria de Dios, el bienestar de la pureza de la iglesia, la restauración del crecimiento espiritual del ofensor y para aquellos fines de los cuales los ancianos procurarán mantener con todos los miembros bajo disciplina correctiva y el contacto pastoral que ellos consideren necesarios. Es una forma de cuidar. Por eso la tarea de los pastores es ser obispos. Y la palabra obispo es un sobreveedor, una persona que mira con cuidado y que está observando. Y aún es el que está atendiendo el hecho de poder revisar y observar estas cosas, ¿no? Si alguno ve alguna falta en medio nuestro, que no falte el hecho de poder llamar atención a su hermano y si cree que no sería sabio que lo haga esa persona, entonces acércate al pastor y puedes charlar con él para decir, hermano, yo creo que vi a esta persona haciendo esto, actuando de esta manera, en lugar de promover murmuración o hablar a expensas o a espaldas de otros hermanos, ¿verdad? Esa es una meta noble, el hecho de poder darle gloria a Dios y traer bienestar y pureza a la iglesia. Eso es lo que trata precisamente primero los Corintios 5:6 cuando dice esas palabras, ¿no? Primero los Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando dejamos que un pecado se propague en medio nuestro, termina afectando a toda la masa, porque así es la levadura, ¿verdad? Tú deja un poquito de harina en un lugar o deja harina en un sector y un poco de levadura cerca y una vez que está en contacto con la harina va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer y a afectar todo si no se pone el freno adecuado. Entonces eso pone en riesgo la santidad de la iglesia Mi de hijo está Cristo. haciendo su bro. Y de eso debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, amados hermanos. La santidad de la iglesia de Cristo. Pero no solo eso, también es la restauración y el crecimiento espiritual del ofensor. Y esto es lo que vimos precisamente en Corintios, cuando se habla del pecado que se ha cometido. En segundo a los Corintios, cuando se habla posiblemente de la persona que pecó en primero a los Corintios, que estaba ya arrepentido. Y también Timoteo, ¿no? Para aquellos fines, entonces, los pastores deben procurar mantener con todos los miembros bajo disciplina correctiva el contacto pastoral que ellos consideren necesarios. Aquí podemos encontrar algo más y es estos párrafos, la represión o censuras públicas que se describen de esta manera. Vamos a hacer una lectura ya breve acá. Y es que la reprensión pública consiste en un esfuerzo pastoral delante de la iglesia reunida, o sea, los miembros, de llamar a un miembro impenitente, o sea, que no está viviendo de una manera arrepentida, de la iglesia al arrepentimiento por pecados demasiado serios como para ser cubiertos con un manto de amor. Es tan serio el pecado que no se puede acercar fácilmente con ese manto de amor. Los ancianos pueden administrar la censura pública siempre y cuando en su juicio una mala conducta pública, patrones de pecado o error doctrinal serio representen una amenaza significativa a la piedad, unidad o testimonio de la congregación. Los que reciben humildemente la palabra de reprensión pública reconocen y confiesan su pecado y manifiestan una vida transformada. Luego serán elogiados públicamente por su arrepentimiento piadoso. La reprensión no es, si la reprensión no es atendida, se le puede imponer una disciplina adicional. Pero este es un llamado abierto al arrepentimiento de esta persona por causa de la gravedad del pecado que se ha cometido, ¿no? Y aquí tienes una breve lista, pero es una mala conducta pública, una persona que se pone altanera o a hablar en medio del culto y comienza a usar de malas palabras, esa persona debe ser reprendida directamente en público. Desde el punto, no debe pensar que ni a solas ni en público debe actuar de mala manera. Su conducta debe ser de acuerdo a la palabra. O patrones de pecado, ¿verdad? Una persona que ya tiene una cadencia o un patrón y se vuelve una parte de su vida un pecado, ¿verdad? La Biblia dice que el creyente no practica el pecado, o sea, no permanece en él, no es parte de su vida. Entonces este pecado se vuelve un patrón en su vida y todos notan eso, entonces se le llama a abandonar ese pecado de una manera abierta. Error doctrinal serio, es un asunto muy delicado. Negar cosas de la verdad de la palabra de Dios que son innegables o adulterar o torcer la verdad de la palabra de Dios a conveniencia pueden ser graves errores doctrinales. Son amenazas que representan significativamente un riesgo para la iglesia. Atenta contra la piedad, atenta contra la unidad, atenta contra el testimonio de la congregación. Entonces, quiere el Señor concedernos siempre esta palabra, humildad y humillarnos para poder recibir esta reprensión continuamente. Que no tenga que llegar a un asunto de una censura o una reprensión pública. Pero si fuera así, quiere el Señor darnos arrepentimiento a través de eso también. El párrafo C dice suspensión de privilegios
Cuando un miembro ha sido amonestado en privado y habiendo sido confrontado con su pecado por varios testigos, siguiendo los procedimientos delineados en Mateo 18, rehúsa arrepentirse y se mantiene como un pecador impenitente, es necesario que la reprensión pública hecha por la iglesia, diró a la iglesia, sea acompañada de la suspensión de todos los privilegios de su membresía, con el fin de que esta suspensión sirva como otro medio que ayuda al arrepentimiento de este miembro, ¿no? En este caso, la descripción está aquí otra vez en Romanos 16, 17 al 20, ¿verdad? A los que en medio de nosotros causan estas clases de divisiones, ¿verdad? O producen esto, deben ser amonestados, y debemos apartarnos de ellos, y eso implica. Y segundo de Tesalonicenses también tiene que ver con el no andar, no tener comunión con. En todos los casos de suspensión, el ofensor todavía ha de ser considerado como un hermano en Cristo y como un miembro de la iglesia, y no como un hombre malvado, cortado de la comunión santa de la iglesia. O sea, en todo este proceso y en casos de suspensión, de decir, no, no puedes hacer esto o no puedes participar de esta manera, por lo menos en esto o en aquello, tiene que ver con restringirle de cosas, pero hasta allí todavía no caminar en pos de pensar que em, perdón, sí, no, no debe ser considerado todavía como alguien que no es creyente, ¿no? Todavía está en ese proceso dentro de, pero ya se le van restringiendo cosas que le ponen de manifiesto qué puede llegar a pasar si no se arrepiente. No debe ser tratado como un hombre malvado, ¿verdad? O cortado de la comunión santa de la iglesia en ese sentido. Esta descripción en la nota 72, ¿no? Mateo 18, 17 al 18. Significa se están tratando cosas, se están llevando asuntos de por medio, se está llamando al arrepentimiento, ¿sí? Todavía no se ha llevado a lo público, pero está en ese proceso, se van suspendiendo cosas en el camino. Adicionalmente, es la voluntad del Señor que esta reprensión severa sea forzada por la iglesia entera. Esto es en última instancia, toda la iglesia se reúne y trata la comunidad, o sea, los miembros, este pecado de una manera directa ya. Ya no es un asunto de solo suspender privilegios, sino tratar el asunto directo. Por lo tanto, de acuerdo con los procedimientos delineados más adelante para cada una de las 5 categorías principales de ofensas, mire, vamos a ver categorías de ofensas. Los ancianos, en una reunión regular o extraordinaria, anunciarán a la congregación que el miembro ofensor será suspendido especificando la base de la disciplina y otras restricciones cualesquiera que hayan de ser impuestas, ¿verdad? Este es el orden. Los ancianos van a anunciar a la congregación que el miembro ofensor será suspendido, ¿verdad? En una reunión, sea regular o extraordinaria, estos son los principios de ofensas o las categorías principales. Y un miembro bajo suspensión será tratado por la congregación según las aplicaciones específicas del principio general de evasión social, no andar con esa persona determinadas por los ancianos, ¿no? Los que, mm, los que se someten humildemente a la disciplina impuesta y manifiestan arrepentimiento por su pecado, después serán perdonados. Sus privilegios serán restaurados y serán recibidos públicamente de regreso a la plena comunión de la Iglesia con el consentimiento general de la congregación. Las categorías principales de pecado que requieren la suspensión son como sigue. Ahí vienen las diferentes categorías que se van a citar acá. Pero obviamente en este párrafo notan todos los procesos que se deben llevar a cabo. O sea, hermanos, esto presupone dos cosas, la importancia de la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Y estas dos cosas digo para todos nosotros aquí. Temamos, pues, amados hermanos, el hecho de caminar hacia la disciplina y que ese temor no nos lleve a vivir de una manera oculta, tapando nuestro pecado, pensando nadie me ve, no importa cómo yo vivo fuera de la iglesia, total, nadie me ve acá, ¿verdad? En algún momento todas las cosas van a salir a la luz. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas, amados hermanos. Entonces, vivamos en continua examinación de nuestro corazón, vivamos en continua examinación de nuestro arrepentimiento, si este es verdadero, porque que el Señor nos guíe a arrepentirnos de la mala forma de arrepentirnos también, porque puede haber una mala forma de arrepentirnos. Y a veces podemos arrepentirnos de una manera tan soez, por así decirlo, tan indigna, tan incorrecta, que le pedimos perdón a una persona en nuestro orgullo. Oye, ya perdóname, ya no importa, ya salió así, ¿verdad? Ya qué se le va a hacer, ya perdóname. Tú tienes que perdonarme porque la Biblia dice que tienes que perdonarme. Espérate, allí no hay arrepentimiento verdadero. Allí el ofensor no está arrepentido, solo está reclamando el perdón y haciendo uso de una llave incorrecta para pedir perdón. Una persona no tiene que perdonar porque la Biblia dice que tiene que perdonar.
Va a perdonar porque Dios le ha perdonado y porque entiende el principio escritural con respecto a la extensión del perdón que Dios le ha dado. Pero también el ofensor debe entender la importancia de arrepentirse, de humillarse y de mostrar verdadero arrepentimiento, de tal manera que cuando llegue en otra ocasión y pase algo similar, vuelva a ejercer ese arrepentimiento. Una persona no se humilla solo cuando tiene que arrepentirse. Por eso la Biblia nos llama a todos los creyentes a vivir en humildad. Y eso tiene una relación directa con la palabra humillarse. Entonces, si vivimos humildemente, vamos a ser sensibles a las amonestaciones de nuestros hermanos y eso va a evitar que tengamos que ser disciplinados de forma correctiva, sino que vamos a ser de aquellos que se arrepienten en ese momento y somos ganados por nuestro hermano porque nos ha confrontado con mucho espíritu, con mucho amor, pero lo ha hecho con la verdad. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a entender la importancia de la disciplina formativa y la importancia de la disciplina correctiva. Porque podemos estar pensando, yo estoy bien, a la luz de todo esto, yo soy perfecto, yo no me equivoco, yo no peco, a mí me va bien, ¿verdad? O nadie sabe lo que yo soy o lo que yo tengo adentro, y entonces como nadie sabe quién soy, yo puedo aparentar muy bien y puedo vivir de esta manera y pueden pensar que yo soy el santo más santo, ¿verdad? Y nos engañamos y nos mentimos, nos estamos haciendo la idea de cosas que no son. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a no errar de esta manera, a ser diligentes en lo que dependa de nosotros, ser diligentes, mis amados hermanos, a prestar atención a la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, como dice Santiago, a ser diligentes, amados hermanos. Y cuando seamos reprendidos y tengamos que ser llamados a cuentas y de alguna manera seamos disciplinados en un contexto correctivo, que el Señor nos ayude y nos quebrante el corazón para ver nuestro pecado y no ofendernos rápidamente, porque esa es una de las problemáticas graves que pueden llegar a suceder en medio de cualquier sociedad, en medio de cualquier iglesia, que la persona que ha pecado se ofende rápidamente cuando se le llama la atención y en lugar de ver su propio pecado, lo terrible que éste es y el daño que está haciendo, rápidamente ve a la persona que le está llamando la atención como quien está pecando en contra de él. Y ahí es donde encaja esta expresión de no juzgues. Oye, no me juzgues. No, espérate, la Biblia nos llama a juzgarnos, solo que nos llama a pedirnos y nos llama a tener cuentas y nos llama a tener, me refiero a estar a cuentas con Dios, a tener una vara de medida adecuada con la cual nos podemos medir a nosotros y con la que podemos medir a otros. Entonces, la Biblia nos llama. ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo nos juzgue? Que los no cristianos digan, oye, mira cómo viven como si fueran de nosotros. Como que los impíos nos miren a nosotros y digan, pero yo le conozco. Oh, yo sé cómo habla. Yo sé en dónde se sube y toma el bus o en qué parte toma el taxi. Yo lo he escuchado, sí, yo le conozco. Y él se congrega acá, está en este lugar. Oye, eso nos debería avergonzar en lugar de hacernos sentir superiores. Eso nos debería quebrantar en lugar de pensar que nosotros somos, ¿qué? Cristianos, más cristianos, ¿verdad? No hay otro cristiano más cristiano que nosotros. Que el Señor nos ayude. Pablo tuvo que ser, Pablo tuvo que reprender a Pedro por esta clase de actitudes. Era digno de reprender, dicen Gálatas, y le llamó la atención por una actitud orgullosa, donde comenzó a congeniar otra vez con los judíos y a actuar como ellos y a comer como ellos, denigrando a veces a los gentiles. Y Dios le llamó la atención a través de Pablo en ese contexto, porque era digno de reprender. Si el apóstol fue reprendido, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que no debemos ser reprendidos o llamarnos la atención unos a otros? Repito, Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, no es el mundo el que tiene que juzgarlos, el mundo ya está bajo juicio. Ustedes tienen que juzgarse unos a otros para salir aprobados, para crecer en santidad, para avanzar en cuanto a las cosas que son verdaderas y no en otras cosas que son de la oscuridad. Esto es algo que debemos hacer, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Y solo te cito las categorías, porque esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Las categorías principales de pecado que requieren la suspensión son como sigue. En este caso, ofensa privada no resuelta. En otro caso, enseñanzas o conductas divisivas. En otro caso, en tercero, conductas desordenadas. Vamos a verlo con más detalle todavía. Pecado escandaloso seguido por señales de arrepentimiento. Pecado escandaloso seguido por señales de arrepentimiento. El pecado es escandaloso, aunque pueda estar seguido por señales de arrepentimiento. Aún así sigue siendo escandaloso y requiere la privación de ciertas cosas. Desacato de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Deja de ver el orden de la iglesia, deja de ver la importancia de la autoridad en la iglesia y comienza a ver desacato, no sujeción a la autoridad. Y bueno, hasta ahí termina estos puntos que estaremos observando la próxima semana, mis amados hermanos. Pero hemos avanzado hasta aquí en la gracia del Señor. Déjenme revisar acá y ponemos parar a la grabación.